A ver, pensemos por un momento. ¿Y si casi todo lo que damos por sentado hoy en día, desde escribir una lista de la compra hasta tener leyes, lo inventó un pueblo misteriosísimo que apareció de la nada, en medio de unos pantanos, hace más de 5000 años? Pues hoy nos vamos de viaje justo ahí, a la cuna de la civilización, para descubrir la increíble historia de los sumerios. Para entender bien su legado, vamos a seguir su historia paso a paso. Veremos sus inicios humildes, cómo inventaron la escritura y levantaron ciudades, el surgimiento de sus reyes, sus guerras, el primer imperio de la historia y, finalmente, su desaparición. ¡Vamos al lío! Y aquí está la pregunta clave de todo esto. ¿Qué tipo de desafíos, qué problemas tan enormes pudieron obligar a la humanidad a dar un salto tan bestial? Porque, como vamos a ver, la civilización sumeria no fue un capricho. Fue una respuesta desesperada pero brillante a un entorno que era de todo menos amigable. Empezamos por el principio, domando una tierra hostil. Y es que hay que quitarse de la cabeza la idea de un paraíso fértil. La tierra de Sumer era un auténtico infierno. Pantanos por todas partes, un calor abrasador y desiertos acechando. Sobrevivir aquí en plan lobo solitario era imposible. O colaboraban todos o no sobrevivía nadie. Pero ojo, aquí viene la primera sorpresa. Los sumerios no fueron los primeros en llegar. Cuando aparecieron, allí ya estaba el pueblo Ubaid. Y de la fusión de estas dos culturas, una de ellas, la sumeria, de origen totalmente desconocido, surgió una chispa que, encendió la mecha de la primera gran revolución creativa de la historia. Segundo punto, la escritura y las ciudades-estado. Porque claro, esa explosión creativa dio lugar a las primeras ciudades del mundo, como Uruk y Ur. Pero con el éxito llegó un problema nuevo, un problema que nadie había tenido antes: la complejidad. Piénsalo, ¿cómo administras los recursos para miles de personas? ¿Cómo llevas la cuenta de las cosechas, los impuestos, el comercio? La élite que gobernaba se encontró con un marrón logístico monumental. La memoria humana simplemente ya no daba para más. Y su solución fue una de las ideas más revolucionarias de la historia: la escritura cuneiforme. Pero no nació para escribir poemas épicos. Nació por algo mucho más práctico: la contabilidad. Era básicamente la primera hoja de cálculo de la historia hecha con una caña sobre arcilla. Y esta herramienta que nació para contar sacos de grano iba a cambiar el destino de la humanidad para siempre. Por primera vez el conocimiento podía sobrevivir a la persona que lo tenía. Podía acumularse. La ley, la literatura, la ciencia, todo, absolutamente todo, empieza aquí. Pasamos al tercer capítulo, Reyes y Héroes. Con las ciudades y la escritura llega una nueva forma de poder: la monarquía. Los primeros gobernantes eran reyes sacerdotes que decían gobernar en nombre de los dioses. Y en esta época, separar la historia del mito es casi imposible. Aquí tenemos a los protagonistas de la época. Está Etana de Kish, una figura casi legendaria. Luego, Enmesbararaye, que es el primer rey del que tenemos pruebas arqueológicas de que existió y que, por cierto, protagonizó la primera guerra de la que tenemos constancia. Y, cómo no, el gran Gilgamés de Uruk, el héroe legendario, cuya búsqueda de la inmortalidad nos sigue fascinando miles de años después. Pero este sistema de ciudades-estado, cada una a su bola, tenía un problema muy gordo: la rivalidad constante. Y esto nos lleva a la cuarta etapa, una de guerras interminables y algún intento de reforma, un ciclo de conflicto que a la larga debilitaría a Sumer hasta los cimientos. La historia de este periodo es, en resumen, una guerra civil a cámara lenta. Potencias como Uruk en el sur y Kish en el norte se desangraban en una lucha brutal por ser la ciudad más importante. Y claro, mientras los sumerios se peleaban entre ellos, sus enemigos, los elamitas, esperaban al otro lado de las montañas frotándose las manos. Pero en medio de todo este caos, de repente, surge una figura alucinante: Urugakina de Lagash. Y lo increíble es que no era un guerrero, sino un reformador. Se levantó contra la corrupción de los sacerdotes y los ricos y creó lo que se considera el primer código legal de la historia para proteger a los pobres, un auténtico revolucionario. A pesar de todo, las reformas no detuvieron la guerra. La unificación de Sumer estaba al caer, pero la sorpresa es que no la lideraría un sumerio. El siguiente capítulo lo escribe un forastero, un hombre que no solo iba a unir las ciudades, sino que iba a construir algo que el mundo jamás había visto. Su nombre era Sargón de Akkad y su historia es de película. Era de origen humilde, de un pueblo semita del norte, y consiguió ascender hasta ser general del rey de Kish. Pero Sargón tenía más ambición que lealtad. Traicionó a su rey, derrotó a todos sus rivales sumerios y hacia el 2334 a.C. fundó el primer imperio de la historia. Pero ya se sabe, el orgullo precede a la caída. El nieto de Sargón, Naram-Sin, se vino muy arriba.
Se autoproclamó un dios viviente y saqueó templos sagrados, ganándose el odio de su gente. Esta crisis interna fue la excusa perfecta para que unos invasores de las montañas, los gutis, le dieran el golpe de gracia al imperio. Y esto nos lleva al último gran acto de esta historia. Tras el colapso del imperio de Sargón, cuando parecía que todo estaba perdido, la cultura sumeria se negó a desaparecer. De las cenizas surgió un último y brillante renacimiento. Fue, literalmente, el último aliento de una gran civilización. El protagonista de este renacimiento fue un gran rey, Ur-Nammu. Después de echar a los invasores, no solo se dedicó a reconstruir templos y ciudades, le dio a su pueblo algo todavía más importante: un código de leyes, el más antiguo que conservamos. Y con eso inauguró una última y gloriosa edad de oro de 100 años para la cultura sumeria. Pero esta edad de oro fue aplastada. El estado sumerio quedó atrapado entre la espada y la pared. Por el oeste, las incursiones de los amorreos no paraban de debilitar sus fronteras. Y por el este, sus archienemigos, los elamitas, volvieron para dar el golpe final. En el 1940 a.C., saquearon y quemaron la gran capital, Ur. Fue el principio del fin. Y la fecha definitiva del final es esta, 1660 a.C. Hammurabi, el famoso rey de una ciudad que empezaba a sonar, Babilonia, conquista los últimos territorios sumerios. El nombre de Sumer se borra del mapa político para siempre. Y con esto llegamos a la gran pregunta final. ¿De verdad desaparecieron los sumerios? Como pueblo, políticamente sí, pero sus ideas, la escritura, las leyes, la rueda, la astronomía, ¿no son, en el fondo, el ADN de nuestra propia civilización? Quizás los sumerios nunca se fueron del todo. Quizás simplemente se convirtieron en los cimientos invisibles sobre los que todos, hoy, seguimos viviendo.